Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Como máximo representante del Poder Judicial, la Suprema Corte es uno de los principales contrapesos al Poder Ejecutivo en Estados Unidos. A diferencia del Poder Legislativo o el Congreso, la Corte es considerada un órgano ajeno a las discusiones políticas. Sin embargo, analistas han advertido un cambio. Las nominaciones en los jueces conservadores Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, hechas por Donald Trump en 2017 y 2018, han sido aprobadas sin problema por un Senado dominado por una mayoría republicana. Luego de que Trump anunciara que presentaría su propuesta para suplir a Ruth Bader este fin de semana, y ya lo hizo hoy, los senadores republicanos publicaron un tuit señalando que el voto otorgado a Trump en 2016, así como el otorgado a los republicanos en el Senado para el 2018, los avala para confirmar a los jueces constitucionales en los tribunales. El cargo de juez de la Corte Suprema es vitalicio, es decir, de por vida. Si Trump consigue que su nominada llegue al máximo tribunal, garantizará su influencia sobre la Corte durante décadas, gracias al apoyo del Senado. Medios estadounidenses han recordado esta semana que en febrero de 2016, cuando Barack Obama era presidente, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, impidió que el presidente Obama, que estaba al final ya de su mandato, nominara al reemplazo del juez Antonin Scalia, quien falleció súbitamente ese año. Ahora el mismo McConnell ha empujado que Trump, quien también está al final de su mandato, por lo menos de este primer periodo, proponga un reemplazo para Ruth Bader Ginsburg. ¿Cómo afectará esto el equilibrio de poderes en Estados Unidos? ¿Conseguirán los demócratas impedirlo o no? Vamos a ver qué opinan. Antonio, empiezo contigo. ¿Cómo ves esta pugna? Electoralmente, digamos, ya está con todo, evidentemente, y ya el liderazgo republicano en el Senado está diciendo que sí, que quieren una votación pronta para este tema. Y no hay que olvidar ahí que el vicepresidente de Estados Unidos, el vicepresidente actual, Mike Pence, tiene un papel también en el Senado, es el presidente del Senado y podría ir constitucionalmente, dejar el cargo de vicepresidente y irrumpir en una sesión del Senado para una votación y constitucionalmente votar y terminar con un desacuerdo o terminar con un empate en esa función constitucional que tiene para poder incluso influir en esa votación. ¿Cómo lo ves? ¿Están los republicanos ya prácticamente a punto de tener un sexto o una sexta jueza conservadora y poder sellar así, digamos, esta intención de Donald Trump? Yo considero que sí. Lo más probable es que lo logren antes de las elecciones. Como decía Lila en el bloque anterior, o sea, también Murkowski y Collins han dicho que no están de acuerdo en que se haga antes, pero de todas maneras, o sea, necesitarían al menos 4 para que no sucediera. O sea, no, los demócratas se tendrían que ganar 4 porque, como dices, Pence podría romper el empate y lo haría obviamente en favor de Trump. Lo que quieren es tenerlo antes. Entonces, yo creo que sí lo van a hacer. Esto, por supuesto, que se ha politizado porque ha generado discordia, ha generado una como polarización de por sí que ya existe, pero la ha enaltecido porque, o sea, está quienes dicen es una hipocresía, es una contradicción que McConnell, o sea, en 2016 haya hecho todo para que no sucediera, alegando en que no se debe hacer un nombramiento de este tipo en un año electoral, y ahora sale a decir que sí se ha hecho en otras ocasiones y que en 9 ocasiones se ha hecho un nombramiento de este tipo. Entonces hay una contradicción allí que cuando nos conviene decimos que no, cuando nos conviene decimos que sí. Y eso, por supuesto, que lo han tomado los demócratas para atacarlo, pero solo ha generado una polarización. Y entonces hay este miedo por parte de la base demócrata en el Congreso y los votantes también, como decir, es que vamos a tener 6 jueces conservadores contra 3. Y hay que recordar que la sociedad estadounidense tiene esta noción también de la importancia del sistema de pesos y contrapesos y lo importante que es que los 3 poderes estén balanceados, ¿no? Y ahora claramente se va a ver una inclinación más conservadora, lo cual genera algo de miedo, pero también los republicanos, que suele ser una base más unida, no tanto como los demócratas, que son más heterogéneos y más diversos, los republicanos van a aprovechar esos ataques de los demócratas para decir, ya ven, ellos quieren tener personas más liberales, otro tipo de ideologías, etcétera. Entonces van a priorizar esto y, por lo general, las decisiones de la Corte la preocupación hacia la Corte tiende a favorecer a los republicanos porque son los que están preocupados de que se tomen decisiones más liberales. Y como decía Juan Ernesto también en el bloque pasado, o sea,
el hecho de que sea Barrett, por ejemplo, que tiene tendencias anti-aborto, anti-matrimonio Sí, igualitario, que sea más conservadora, va a favorecer le va a favorecer a estos votantes. Entonces, por supuesto que será politizado, por supuesto que lo van a usar en favor de los republicanos y yo creo que sí lo van a lograr porque tienen todas las herramientas para hacerlo. claro. Y lo único que hay que ponderar es el proceso democrático, porque si tienes a un presidente republicano y a un senado republicano mayoritariamente, entonces el juez que nombren y que confirmen va a tender a ser de esa ideología. Entonces, ¿qué tanto está realmente balanceado? Y esa es la pregunta con la que lo dejo. Claro. Juan, ¿qué tanto está balanceado en efecto? ¿Y cómo ves también este proceso que ahora se está abriendo, digamos, en esta discusión en la relación entre el legislativo y dominado el Senado por los republicanos? También ya están acusando y blofeando, porque creo que es un bluff, de que si no avanza la discusión en el Senado podrían ellos hacer todo para invalidar a Nancy Pelosi, lo cual está bastante complicado, la lideresa en la otra Cámara, la Cámara de Representantes. Pero evidentemente este ya es un tema que está rebasando lo electoral, que está incluso siendo usado para polarizar a la gente en esta elección. Ambos candidatos ya están también prácticamente hablando sobre la importancia de esta nominación. ¿Cómo lo ves tú? ¿De plano crees que tendremos a una nueva jueza antes del 3 de noviembre? Yo no solo creo que será antes del 3 de noviembre, yo creo que va a ser las primeras semanas de octubre, si no es Wow. que la primera semana. Lindsey Graham, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, ya estaba buscando fecha para para la confirmación, para discutir el tema dentro de la Comisión de Justicia y posteriormente llevarlo al Pleno del Senado para la votación general. En cuanto al calendario legislativo, les da el tiempo perfecto para hacerlo y yo creo que sería un yo creo que es más fácil hacerlo antes de las elecciones, la votación, que durante el periodo del llamado lame duck, que es cuando que es cuando ya hay un presidente electo, es el periodo entre el presidente electo y cuando toma posesión el presidente electo, ¿no? Entonces el lame duck es el presidente que pues es saliente, ¿no? En este caso, si Donald Trump se reelige, pues ya no sería el caso, pero sí, definitivamente yo creo que tendremos una jueza, si no es que, vamos, o sea, en las primeras semanas de octubre. En cuanto al tema, por ejemplo, de la composición de la Suprema Corte, yo soy quizá un poco más, tengo un poquito de más esperanza con las nominaciones. Yo no creo que las nominaciones por parte del presidente signifiquen incondicionalidad pura. ¿Qué quiero decir con esto? Que los jueces antes de ser son personas expertas, no son posiciones políticas. Todos los 8 jueces, salvo la jueza Kagan, han sido jueces que han salido de las cortes de apelaciones de circuito. Esto quiere decir que son personas sumamente expertas. La jueza Kagan antes era la encargada de la Escuela de Derecho de Harvard. Eso no significa que no sea una mujer sumamente preparada y experta, simplemente significa, bueno, eso no le quita el nombramiento político, ¿no? Por así decirlo. Y Amy Barrett también tendrá una experiencia de 3 años de haber estado en el circuito séptimo y previo a eso, pues bueno, o sea, también ella tenía experiencia, fue asistente del juez Antonín Scalia cuando tenía 24 años, por ejemplo, en la Corte Suprema y antes de eso también estuvo a los 23 años en la Corte del circuito de Washington, D.C. Entonces, es una mujer sumamente preparada y por eso es que creo que no habrá ningún problema, al menos para los republicanos, en su confirmación. Un dato, por ejemplo, curioso, cuando ella fue ratificada para su actual cargo hace 3 años, el compañero de fórmula de Hillary Clinton votó a favor de ella, Tim Kaine, el senador por, me parece, Virginia, West Virginia, junto con otros 2 demócratas. Entonces, yo no me preocuparía tanto por qué republicanos van a decir que no, aunque ya, como bien señaló la jueza Lisa Murkowski de Alaska ya dijo que no pueden contar con Sí, su voto antes de la elección presidencial y la senadora Collins de Maine también dijo que ella de plano no va a votar a ninguna ni ningún candidato que sea emanado del siguiente presidente. Yo no me claro. preocuparía tanto por eso, yo me preocuparía por ver qué posibles demócratas podrían votar por la jueza Barrett, porque definitivamente no estamos hablando de un nombramiento político y estamos hablando de una persona sumamente capaz que puede desempeñar su puesto. Y algo perfilado hacia la elección, pues yo no creo que el simple hecho de haber sido nominados para el caso del juez Kavanaugh, del juez Gorsuch y de la
Sí, posible futura jueza Barrett, eso no significa que vayan a apoyar incondicionalmente a Trump. claro, claro. Las pruebas ahí están. El juez Gorsuch ya ha votado en contra de algunas de las medidas de Donald Trump, y eso nos habla que son personas sumamente expertas, Sí, que sí, son sí, juristas de primera, que claro. van a defender la Constitución antes de cualquier posible presidente de su propio país. Claro, hay varios periodos históricos en donde en efecto esto ha pasado, incluso también durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, con todo el paquete que tuvo justo para enfrentar la Gran Depresión, que la Corte Suprema se metió en temas económicos históricamente por primera vez. También jueces, digamos, liberales votaron en contra de estas medidas del presidente Franklin Delano Roosevelt. Aquí en México lo mismo, ¿eh? El presidente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, nominado por el presidente Calderón, acabó siendo más liberal que el mismo López Obrador y que muchos otros, y que el mismo Peña Nieto, y acabó siendo un juez con un historial de votación muy liberal, a pesar del presidente conservador que fue Felipe Calderón. ¿Por qué, Lila? Porque la Suprema Corte, los jueces y juezas adquieren independencia y autonomía en Estados Unidos porque son de por vida. Y en este sentido, ¿cómo ves la llegada de esta jueza? Si es que acaso se llega a dar, si es que acaso llega a ser confirmada como jueza de la Suprema Corte de Justicia luego de un periodo de una auscultación que va a tener de audiencias en el Senado, en donde los demócratas van a hacer lo que puedan para impedir que esta mujer llegue. Sí, mira, yo aquí difiero un poco, Genaro. Yo sí creo que es un tema político. Si bien es cierto que no es la primera vez, de hecho se han votado 29 jueces en la historia de Estados Unidos durante un año electoral, o sea, no es que sea algo innovador o Ujú. algo fuera del normal. Sí me parece que tiene un tema no nada más político, sino está demostrando las debilidades del sistema electoral estadounidense. Mira, los demócratas sí están un poco frustrados porque de los últimos 19 jueces a la Suprema Corte, 15 los han nominado los republicanos, aun cuando han perdido los republicanos el voto popular en 6 de las últimas 7 elecciones presidenciales. Y también aquí hay un tema de percepción que le puede quitar un poco de legitimidad a la Corte Suprema en Estados Unidos. Mira, en estos momentos únicamente 34% de los estadounidenses se consideran conservadores. Si bien es cierto que en la elección intermedia los republicanos aumentaron dos escaños en la Cámara Alta, el tener una Suprema Corte de 6 conservadores a 3 liberales, pues no necesariamente refleja tampoco el sentir y los intereses de la población estadounidense. Incluso únicamente 38% de los votantes, según una encuesta que acaba de salir de ABC, dice que 38% están a favor de que Trump pueda nominar y confirmar a la jueza y 57% de los encuestados dijeron que quieren que el próximo presidente, el que sea elegido el 3 de noviembre, sea el que elige a la jueza en el Senado. Ahora, sí me parece que es cierto, o sea, lo que dice Mitch McConnell es cierto, si bien el artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos le otorga la facultad al presidente con el consentimiento y aprobación del Senado para elegir a los jueces a la Corte Suprema, también aquí hay varias herramientas que pueden utilizar los demócratas si recuperan su mayoría en la Cámara Alta en Estados Unidos, que nada más necesita recuperar 4 escaños, incluso 3 si es que gana la Casa Blanca por el tema del voto que hace el vicepresidente, pero todo indica también que van a mantener su mayoría en la Cámara de Representantes. ¿Y qué indica esto? ¿Qué pueden hacer los demócratas si es que sí se elige a la jueza y se convierte en una mayoría conservadora de 6 jueces a 3 liberales? Los demócratas primero ya están platicando sobre eliminar este tema del filibuster en el Senado, Ujú. que son estos discursos muy alargados para frenar una ley. La adición de Puerto Rico y el Distrito de Columbia como estados para aumentar los escaños que pueden favorecer al Partido Demócrata en el Senado, al igual que pueden aumentar el número de jueces en la Corte, Genaro. Entonces, si bien es cierto que puede haber una mayoría conservadora, el artículo 2, sección 2 de la Constitución de Estados Unidos deja muy a la discreción del Congreso cuántos ministros o jueces pueden haber en la Suprema Corte. De hecho, fue hasta 1869 que se marcó el número de 9 jueces, Sí. pero los demócratas
pueden aumentarlos. Entonces, sí pueden haber herramientas para hacer una cierta reversa a lo que se está haciendo ahorita, pero a mi parecer, en esta elección, dado el tema de polarización, dado este fraude electoral que atenta contra la democracia estadounidense, que está tratando de utilizar Trump a su favor, me parece que en este momento sí tiene un trasfondo político y a mi parecer no refleja el sentir de la población estadounidense. Déjame hacer una pausa, regresamos con este tema de la amenaza de un posible fraude electoral. Así lo ha dicho Trump. Trump haya dudado en 2 ocasiones de la próxima elección, de los resultados de esa elección. Le han preguntado si reconocería o no una victoria de Biden y prácticamente está diciendo, rompiendo con una tradición de estabilidad democrática en Estados Unidos y diciendo prácticamente que podría ser muy difícil que él reconozca un resultado adverso. Vamos a una pausa y al regresar se acercan estas elecciones presidenciales allá en Estados Unidos. Es factible que el resultado sea definido por la Corte Suprema, como ya ocurrió este siglo, a principios del siglo, en el año 2000. ¿Cuál sería el papel, su papel de la Suprema Corte en caso de que alguno de los candidatos no reconozca su derrota, como parece ser que está haciendo ya Donald Trump? Regresamos a Punto y Contrapunto con este tema, no te vayas.